Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, genial. Ya, vamos a empezar ahora la segunda parte. Yo sé que ha sido un poco denso, pero esto es más de lo mismo, así que espero que no sea como estar vendiendo algo completamente nuevo. Ya, eh, vamos a comenzar entonces. Esta segunda parte es una, por decirlo de alguna manera, una extensión de Pandas, ¿ya? Que trabaja con información geográfica. ¿Ya? Y eso se conoce en el mundo como de geógrafos y de urbanistas como GIS o SIG en español, que significa eh, Geographic Information System o Sistema de Información Geográfica, ¿ya? Esta es una disciplina que lo van a ver en algunos ramos de especialidad también de transporte, ¿ya? Es súper usada en varios ministerios, es súper usada en todo lo que esté de alguna manera relacionado con mapas, ¿ya? Mapas ya sea de líneas de transporte, con edificaciones, áreas verdes, todo lo que tenga que ver con que necesite de asistencia de una componente geográfica, ya usa SIG, ya. Por mucho tiempo se usaron programas que se siguen usando hoy en día, programas que manejan el GIS como siempre fue su función esa, que son principalmente QGIS y ArcGIS. Ya QGIS es una versión gratuita y ArcGIS es una versión pagada de más o menos la misma herramienta que permite trabajar con geometrías, ¿ya? Con mapas y todo este tipo de visualización, ¿ya? Eh, Desde un tiempo a la fecha, Pandas sacó una sublibrería que se llama GeoPandas, que permite trabajar de la misma forma que ustedes vieron recién los data frames, ¿ya? Pero en una componente, con una componente nueva que es la geográfica, ya que la vamos a ver a continuación en ejemplo. Previo a entender cómo funciona en Python, es importante entender qué es GIS y cómo más o menos funciona y cómo está estructurado, ¿ya? Dentro de GIS ya se almacena información en varios archivos, ¿ya? Ahora, como ven acá a la derecha de la pantalla, veo que hay varios archivos que tienen distintas extensiones incluso, ¿ya? Eso va a ser común cuando ustedes se descargan una cosa que se llama el shape, ¿ya? Y el shape es el archivo con el que vamos a trabajar principalmente porque es como el archivo principal de un archivo de datos de información geográfica, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá a la derecha, tengo varios archivos que son de archivo división comunal, ¿ya? Y todos, si se dan cuenta, se llaman de la misma forma, ¿ya? Eso es súper importante en GIS, ¿ya? Que todos los archivos de alguna fuente de información geográfica, como vamos a hacer como por ejemplo ahora esta división comunales, que deberían ser polígonos, ¿ya? Que hacen referencia al borde de cada una de las comunas en Santiago, por ejemplo, ¿ya? El shape contiene esas geometrías, ¿ya? Es decir, cómo es la forma de cada una de las figuras de las comunas, ¿ya? Además, están todos estos otros archivos que no nos vamos a interesar más que los tres que tengo a la izquierda, ¿ya? El DBF, que contiene la base de datos de esas geometrías, ¿ya? Eso quiere decir que para cada una de estas formas que nosotros tengamos, hay cierta información. Por ejemplo, el nombre de la comuna, cuántos habitantes viven en la comuna, cuál es el ingreso promedio, etcétera, o cualquier otro tipo de información que queramos tener sobre una geometría en particular, ¿ya? Que lo que vio Hans recién se hace referencia al data frame, ¿ya? O sea, toda la información que nosotros vamos a ver en una tabla dentro de Pandas hace referencia al DBF, ¿ya? Que es la base de datos que está asociada a una geometría, ¿ya? El shape, como les dije, tiene las figuras, tiene la forma de los bordes, ¿ya? Y el PRJ tiene una cosa que se llama la proyección de las figuras, ¿ya? La Tierra, si sabrán, es elíptica, ¿ya? Como es elíptica, nosotros trabajamos comúnmente los mapas en plano, hay que hacer una especie de transformación de las coordenadas desde la elipse a el plano, ¿ya? Y para eso se han inventado un montón de formas de transformar estas coordenadas desde la elipse al plano, ¿ya? Y dependiendo de dónde estemos, hay algunas que se acomodan mucho mejor para no distorsionar tanto los datos, ¿ya? Y las vamos a ver en detalle a continuación. ¿Ya? Pero lo importante es que dentro de la información que se maneja en archivos de información geográfica, son los tres de la izquierda principalmente, ¿ya? Es decir, el DBF que contiene la base de datos, el shape que contiene las formas de las geometrías y el PRJ que contiene la proyección de cómo se manejan las coordenadas o sistemas de referencia, ¿ya? Lo importante es que estos tres archivos se tienen que llamar principalmente lo mismo, o sea, se tienen que llamar exactamente igual, perdón, ¿ya?
y tienen que estar ubicados en el mismo lugar, es decir, en la misma carpeta, ¿ya? Y el que comanda todos estos archivos es el archivo shape. Es decir, si ustedes abren el shape en un sistema de información geográfica, que ya voy a abrir una a continuación, ¿ya? El shape, en función del nombre que tenga, va a ir a buscar en la misma carpeta todos los demás nombres que se llamen igual, y los va a cargar junto con ellos. Entonces va a cargar la base de datos y la proyección y todo el resto de información que no vale la pena en este momento entrar en detalle. ¿Ya? Entonces eso es importante primero con los archivos que vamos a manejar. Ahora, ¿qué pueden contener estos archivos? En GIS se manejan tres tipos de fuentes de información geográfica. Polígonos, líneas, no hay más. Y no se pueden combinar. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la anterior, que era, ¿ya? Esas geometrías no pueden estar combinadas con puntos y líneas, ¿ya? Es decir, en esa división comunal, ese archivo de shapes solo tiene polígonos, ¿ya? Y si además quisiera yo, por ejemplo, agregarle las estaciones de metro, por ejemplo, que están de manera puntual, eso tiene que ser otro archivo shape de puntos, y solo puntos. Y si yo quiero agregar la vialidad o las ciclovías, por ejemplo, que es un shape de líneas, eso es otro archivo, ¿ya? Entonces, cada archivo se administra de forma distinta, y siempre un archivo administra un mismo tipo de datos. Es decir, o un polígono, o una línea, o un punto. Nunca una combinación de estos. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, yo ahora quiero abrir un archivo de... antes vamos a ver la proyección, que quiero que entiendan esto. ¿Ya? Existen proyecciones basadas en la misma forma de la Tierra, considerando que fuera como una elipse o esfera, ¿ya? Con coordenadas polares, ¿ya? Por ejemplo, la latitud-longitud se basa en coordenadas de tipo polar, ¿ya? Porque uno tiene el centro de la Tierra y de ahí sale un eje hacia cualquier punto, que está en latitud, longitud, ¿ya? Y eso hace referencia a un único punto en la Tierra, considerando la superficie esférica de la superficie de la Tierra, ¿ya? Pero hay otro tipo de coordenadas que respetan mucho mejor las deformaciones, que es meter, como estoy acá mostrando en la pantalla, a la Tierra dentro de un cilindro, ¿ya? Entonces, en este cilindro, cuando yo posiciono la Tierra en él, hay puntos donde se hace la tangencia, que es donde está la línea roja en el cilindro que está enrollándose en la Tierra, ¿ya? Cerca de ese punto las deformaciones son mínimas, ¿ya? Y para cada una, por ejemplo, yo puedo tomar la Tierra y meterla al revés, o meterla girada en 90 grados, y eso va a hacer que la tangencia con el cilindro ocurra en distintas partes. Ya, voy a ver, parece que aquí hay una pregunta. Sí, claro, acá Agustín pregunta cómo se hace con los nombres, si todos se tienen que llamar igual. Sí, eso es lo que le había mencionado, que es importante que todos los archivos de información geográfica se llamen igual, ¿ya? Para un mismo archivo. Por ejemplo, si yo tengo las estaciones de metro y les vas a poner, no sé, por el nombre metro, el archivo DBF, el SHP y el PRJ deben llamar los 3 metros. Si tenía otro que es comuna, los 3 que el programa lo administre bien, ¿ya? Y lo que le estaba teniendo que explicar acá en la proyección, dependiendo de dónde ocurra la tangencia, de cómo se metió la Tierra en este cilindro, es el lugar donde ocurre la menor deformación. Por eso es que si yo estoy trabajando en Santiago, voy a usar una proyección, o si estoy trabajando en África, voy a utilizar otra proyección, la que me disminuya las distorsiones, ¿ya? Es decir, cómo yo meto esta esfera que es la Tierra dentro del cilindro y donde se produce la tangencia, ¿ya? En particular, en Chile, en Santiago, trabajamos con 2 sistemas de referencia, uno para el norte de Santiago hacia el norte y un poco hacia el sur, y uno para el extremo sur, desde Puerto Montt, Temuco hacia el sur, ¿ya? Que son los únicos 2 sistemas de referencia que usamos del tipo de cilindros, ¿ya? Que son coordenadas UTM, que ya las vamos a ver también en detalle, ¿ya? Y las latitud y longitud se usan en todo el planeta. Google Maps, por ejemplo, maneja todo en latitud, longitud, que son grados de la Tierra, y eso no tiene deformación porque no estoy
moviendo en la Tierra como me muevo en una esfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que el archivo shapes almacena las formas, que el archivo PRJ almacena las proyecciones, qué lógica se usa como la que estoy explicando ahora, y el archivo DBF almacena la información de los datos, y que hay tres tipos de figuras: líneas, puntos y polígonos. ¿Ya? Ahora, quiero abrir QGIS, que es el programa gratuito que permite administrar este tipo de información, para que puedan ver cómo se hace. Así que voy a parar un poco la presentación. Voy a abrir ahora el programa. Ya, voy a compartir la pantalla de lo que estoy haciendo para que les quede claro qué es lo que estoy abriendo. Denme un segundo. Ya, aquí deberían estar viendo la carpeta del capítulo 6, ¿ya? Que voy a actualizar ahora pronto también el de manejo de archivos, lo voy a subir apenas acabe la clase, pero ahora voy a entrar a la carpeta ejemplos. Acá les subí dos archivos de información geográfica, uno que dice distritos censales y el otro que dice Metro 2020, ¿ya? Voy a entrar, por ejemplo, a distritos censales, ¿ya? Y aquí hay dos archivos .shp. Si se dan cuenta, mi programa automáticamente detecta el SHP como el archivo principal, ¿ya? Porque tengo instalado QGIS. Y aquí tengo centroides y aquí tengo distritos, ¿ya? Estos son los centroides de estos distritos, pero ya los vamos a ver en detalle. Voy a abrir los distritos. Ahora voy a tener que compartir el programa. Ahí se me está abriendo el QGIS, que es el programa para visualizar. Esto lo estoy haciendo para que entiendan, no es necesario que ustedes entren en este programa, es para que entiendan qué es un archivo de información geográfica. Deberían estar ahora viendo el programa. ¿Me podrían confirmar que están? Porque tengo, parece que me salió una advertencia de internet. ¿Se ve el mapa? Sí, ese es el mapa. Ya. It's 3 o'clock. Ya, perfecto. Ya, esto es un archivo de información geográfica. Si ustedes ven aquí, yo puedo manipular este archivo, puedo acercarme con él, ¿ya? Puedo yo seleccionar ciertas figuras, ¿sí? Y me aparece información asociada a esa figura. Por ejemplo, que está en la región metropolitana, ¿sí? Tiene un código de provincia, nombre de provincia, código comuna, nombre comuna, esta es la comuna Providencia, este es el número distrito, el distrito de esa comuna, porque estos son distritos censales, son un poco más chicos que las comunas, ¿ya? Ese es Pocuro, es el código, y esta cierta información extra que tengo que son, creo que esto es una encuesta CACEN, ¿ya? Donde me muestra además la densidad de población de ese lugar, y el precio del metro cuadrado en UF, ¿ya? Promedio. Entonces así yo puedo ir seleccionando distinto y me va mostrando información, ¿sí? Cada uno de estos es una figura, ya que la vamos a ver en detalle, y yo puedo acá en este programa también ver una tabla con toda la información, ¿ya? Eso es lo que me importa que sepan de un sistema de información geográfica. No sé si vieron la tabla de información porque está en otra ventana, pero la tabla de información se muestra como, cada una de estos es una fila de esa tabla, y tiene varias figuras, ¿ya? Si se dan cuenta, por acá abajo dice EPSG, ¿ya? El EPSG, ¿ya? Es un código que se utiliza para identificar qué proyección está utilizando la capa, ¿ya? En este caso es 32719. Y ese es uno de los códigos que se utiliza para manipular información geográfica en Santiago, ¿ya? ¿Qué es 32719? Es que se metió la esfera de la Tierra dentro de un cilindro y la tangencia quedó muy cerca de Santiago. Por lo tanto, Santiago tiene muy poca distorsión respecto a las distancias. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de coordenadas? Que si uno mide distancia entre dos puntos en un mapa de este tipo de características, la distancia está en metros, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, si ustedes calculan distancia entre dos puntos en un mapa que maneja
coordenadas tipo lat long, la distancia que van a obtener va a estar en grados, ¿ya? No en metros, ¿ya? Por eso, en general, en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, o a nivel académico, es muy útil utilizar este tipo de coordenadas, como la que estamos usando ahora acá para Santiago, que son del tipo UTM, ¿ya? Y la ventaja es que las distorsiones son mínimas y las distancias están en metros, ¿ya? Todo eso se puede trabajar, todo lo que hemos visto lo vamos a hacer directo desde Python, ¿ya? Se los quería mostrar acá para que ustedes puedan ver cómo es realmente un archivo, como en cuanto a la información que almacena. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, yo paso por el... No, parece que está haciendo la ya, pero lo importante es que si ustedes entran, cada uno de estos puntos están en el orden de coordenadas del sistema de coordenadas 32719, ¿ya? Y acá uno puede entrar a una herramienta. Voy a ver si cambio a esa. Ya parece que estoy mostrando lo mismo. Es que como se abren pantallas nuevas, yo no sé, cuando le digo zoom, que estoy compartiendo la pantalla de QGIS. Aquí debería verse, no sé si están viendo ahora un selector de coordenadas, donde me indica qué sector tiene poca distorsión, que está marcado como Chile hacia lo largo. No sé si están viendo eso. Ya, genial. Si se dan cuenta, aquí la Tierra se metió, de lo que nosotros la conocemos, metida en 90 grados dentro del cilindro, y como Chile es largo, se hizo una tangencia que está como tangente a Chile, por decirlo de alguna manera. Entonces, Chile es tangente a el cilindro, por lo tanto las distorsiones dentro de Chile son muy pocas, ¿ya? Por eso se utiliza este sistema de coordenadas. Y acá uno puede escoger para las distintas zonas del planeta distintas formas de trabajar la información, y cada una tiene un EPSG único, que es como el ID, ¿ya? El otro clásico es 4326, que lo puedo buscar acá arriba. Y 4326 hace referencia al todo el planeta, porque es el sistema de lat long, ¿ya? El que usa Google Maps, por ejemplo, ¿ya? Pero como les dije, tiene la desventaja de que las distancias en esos puntos están en grados, ¿ya? Y para calcularlo, para pasar la distancia depende del radio que haya en la Tierra bajo los pies de esos puntos, ¿ya? Es decir, en los polos, probablemente la fórmula para calcular distancia entre dos puntos con coordenadas lat long es distinta a la que se utiliza en el Ecuador o en los polos. O sea, como que la diferencia es distinta porque el radio de la Tierra en el polo y en el Ecuador es diferente, ¿ya? Eso. Para entender ahora vamos a ir a Python, ¿ya? Y antes quiero, dado que ya más o menos saben lo que es súper útil en transporte, ¿ya? Mucha de la información que trabaja un ingeniero en transporte requiere estar representada en algún mapa, de alguna forma, porque hace referencia a alguna red, hace referencia a alguna ciudad, a algún sistema urbano, incluso para clasificar cosas socioeconómicas o mapear cosas socioeconómicas, atributos de la población, etc. ¿Ya? Es súper útil este tipo de mecanismos, y por eso lo estamos enseñando en este curso para que tengan una herramienta de verdad muy útil para trabajar con la información de transporte. Ya, entonces, voy ahora a compartir el Jupyter. Ya. Entonces, ya, esto va a estar en la materia del curso. Todo esto que está acá al principio, puntos, líneas, polígonos, cómo se representan, es lo que he estado hablando ahora. Aquí está por escrito y lo pueden leer de claro, ¿ya? Y acá empiezan en el punto 1.3, que empezamos a utilizar GeoPandas, ¿ya? Algunos problemas que tiene GeoPandas. En general es una librería que en un principio cuesta un poco instalar, ¿ya? No es llegar y poner pip3 install GeoPandas como todas las otras librerías, porque tiene muchas dependencias, ¿ya? Sobre todo dependencias geográficas. Si
tienen Mac, funciona, perdón, GeoPandas, y no deberían tener ningún problema, salvo cuando quieran plotear algunas cosas que hay que instalar algo extra, ¿ya? Yo acá puse igual un tutorial de cómo lo van a instalar dependiendo de su entorno. Si tienen Anaconda o no tienen Anaconda, y qué sistema operativo tienen, ¿ya? También les puse links donde hay tutoriales en algunos casos donde pueden tener algún tipo de problema que yo he detectado en el otro semestre, ¿ya? Como les digo, es un poco tedioso al principio de instalar porque tira errores con algunas librerías, sobre todo porque choca con alguna otra librería que podrían tener o no tener, ¿ya? Así que lo que les recomiendo es que, por ejemplo, para los de Windows, hagan los pasos que están en este link, ¿ya? Yo creo que esta es la más importante para los de Windows, ¿ya? No traten de instalarlo ahora porque puede que les tire errores y mejor que lo vean con calma, ¿ya? Las issues van a estar abiertas para resolver este tipo de dudas. Como les digo, en ese tutorial que encontré ahí creo que es el más claro en cómo tienen que seguir los pasos, ¿ya? Y si tienen macOS, basta con pip install GeoPandas y después yo les voy a, si es que les tira algún error, porque me di cuenta que ya no lo está tirando, a mí no me lo tiró cuando lo instalé, con esto debería bastar para macOS. Windows tiene un problema más grave en ese sentido, así que tienen que hacerlo con el link que les indico arriba, pero en general en macOS funciona bien con esa ejecución de instalación, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir viendo su uso de forma interactiva. Recuerden que esto es lo mismo de Pandas, ya no hay ninguna cosa nueva, solamente que va a tener cierta información nueva, ¿ya? Entonces para instalar la librería usamos los comandos de arriba y para importarla la vamos a importar así. Import GeoPandas, en este caso yo le puse una abreviatura como GPD, ¿ya? Y por ejemplo, aquí voy a leer dentro de la carpeta distritos, voy a leer un archivo y aquí yo le tengo que pasar el archivo shape, ¿ya? Como les dije, el archivo shape es el que manda y él va a llamar a todos los demás archivos que tengan el mismo nombre, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en la carpeta que ustedes tienen ahora, en ejemplos, distritos censales, dentro hay un archivo distritos censales de la región metropolitana que al lado tiene un archivo PRJ que se llama igual, un archivo DBF que se llama igual y otros archivos más que no nos interesan por ahora, pero es importante que estén ahí. Y también acá estoy cargando las líneas de metro, que también se lo subí al material del curso, ¿ya? Así que con estas dos líneas vamos a leer el archivo, voy a ejecutar, y ahí lee los archivos. Ya voy a ir aquí agregando algunas cosas nuevas. Por ejemplo, si ahora quiero visualizar, voy a usar el mismo comando que usaba antes, que era .head, para ver, no sé, dos líneas del archivo. Región, código provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final viene lo nuevo, que viene una columna que se llama Geometry, ¿ya? Esa columna almacena la información de lo que representa esta fila, ¿ya? En este caso es un polígono, ¿ya? Y ahí están las coordenadas del polígono, ¿ya? Todo el trabajo geométrico de GeoPandas lo hace otra librería, que si se dan cuenta más acá arriba, es una dependencia, que es Shapely. Shapely tiene tres tipos de figuras dentro de sus definiciones, que son points, line strings y polygons, ¿ya? Los points hacen referencia a los puntos de GIS, line string hacen referencia a las líneas y polygons hacen referencia a los polígonos, ¿ya? En este caso, el dato que está almacenado en esta celda es un polígono de Shapely, ¿ya? Que está definido dentro de la columna Geometry, ¿ya? Si así veo ahora metros, las líneas de metros, me sale la línea a la que pertenece, la longitud, y aquí está la geometría de nuevo, que aquí estamos viendo que es una line string, ¿ya? O sea, es una línea. ¿Cómo está estructurado un polígono, una línea o un punto? De verdad es para buscarlo en Google, ¿ya? A grandes rasgos, el punto es simplemente dos coordenadas, x, y. La line string es una secuencia de puntos, ¿ya? Y el polygon es lo mismo que el line string, pero el último punto es igual al primero. Es decir, es una line string cerrada,
¿ya? Entonces tenemos puntos, líneas y polígonos, que los vamos a representar de esa forma dentro de pandas, ¿ya? Entonces, ya vimos que estos dos son nuestros data frame, y aquí vamos a ver un poco cómo se manejan las proyecciones aquí adentro, ¿ya? Con el comando el atributo del data frame que se llama .crs, ustedes pueden consultar cuál es la proyección que está utilizando. Acá, en este caso, estamos utilizando la 32719, que era la misma que nos decía, ¿cómo se llama esto? El QGIS, ¿ya? Y acá hay más información respecto a ese tipo de proyección, cómo trata los distintos puntos, etc. Los bordes, de dónde se cumple correctamente, etc. ¿Ya? Lo importante es que este es para Santiago, ¿sí? Y por ejemplo acá, y vamos a poner aquí de nuevo, poner solamente una. Si se dan cuenta al final, el orden de magnitud de los números es del orden de los 300.000 y los 6 millones, ¿ya? Esas son las coordenadas que utiliza el sistema 32719, ¿ya? Si yo veo la de Metro tiene la misma, 32719, pero yo podría cambiarla, por ejemplo. Si la cambio la de Metro, incluso aquí voy a visualizar esta, vamos a bajarla, voy a visualizar aquí la de Metro, voy a reiniciar porque ya le cambié la proyección, no quería haber hecho eso. Ahí está la línea de Metro. Si se dan cuenta, también tiene el mismo orden de magnitud. El X es del orden de los 300.000 y el Y es del orden de los 6 millones, ¿ya? En las coordenadas de las geometrías. ¿Ya? Si yo cambio la geometría al 4326, que es el otro sistema de referencia que yo les dije que se utiliza para representar lat long, que es el que usa Google, y lo corro, y vuelvo a ver el CRC, ahora me dice que estoy usando el 4326, ¿ya? Y si vuelvo a ejecutar este código para ver cómo quedaron las geometrías, veo que ahora está del orden de los menos 70, menos 33, que son las coordenadas en lat long que apuntan a Santiago. ¿Ya? Eso quiere decir, tengo acá funciones que son la función toCRS, que me permite cambiar desde un sistema de coordenadas a otro dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en Chile se utiliza un sistema de coordenadas, no sé, con el Ministerio 1 se utiliza 4326, tanto en lat long, y de repente ustedes necesitan información de ese departamento o de ese lugar, y ustedes están trabajando en otro. Ya, por eso es importante cambiar las coordenadas y saber en qué coordenada está cada uno de sus archivos, porque después va a pasar un problema que lo quise dejar a propósito más abajo que en otros semestres pasados, ya, que tienen cosas en referencias distintas y están trabajando en un mismo archivo, ¿ya? Esto respecto a los data frames, si se dan cuenta, es lo mismo que estábamos viendo antes, solo que ahora tiene una nueva columna con la que podemos hacer trabajo, que es la columna geométrica, ¿ya? Y sobre esa geometría podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es visualizar esto ya lo que habíamos visto. Visualizar los datos. Eso va a quedar ahí para que lo puedan ver más adelante. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Yo puedo usar el comando .plot que viene del geopermitir, visualizar esa geometría en el plano. Si yo le pongo play, me sale lo mismo que antes en QGIS, ¿ya? El comando plot, pueden buscarlo después en Google, tiene una serie de atributos, que también Hans vio algunos. Por ejemplo, yo le puedo cambiar el color, quiero que ahora sea rojo, quiero que las líneas, ¿ya? Bueno, más abajo la vamos a ver, vamos a cambiar el color por ahora. Más abajo tengo más atributos para que los vayamos viendo. Ahí está todo todo de un mismo color, excepto si se dan cuenta el detalle de las líneas que está muy borroso, pero voy a hacer el tiro mejor, que se llama Edge Color. Le puedo cambiar el color a los bordes. Todo esto no poner que sea black. Ahí me dibuja desde otro color la forma, ¿ya? Creo que también, acá también se puso así.
mucho de la línea que estoy usando para dibujar. Por ejemplo, yo lo podría hacer 0,5 y eso me debería hacer que no, aquí por ejemplo estaba antes más oscuro, o bajarlo aún más para que quede no tan agresivo el color. ¿Ya? En este caso le estoy cambiando el ancho a la línea. ¿Ya? Acá puedo graficar también, por ejemplo, las líneas de metro. Esos son los shapes de líneas que están contenidos dentro de las líneas de metro. Y además, yo, por ejemplo, en los distritos, yo puedo plotear coloreando con alguna columna en particular. Por ejemplo, me gustaría colorear cómo se ve el valor del suelo en UF para los distintos distritos centrales de la provincia de Santiago. Entonces yo, de la región, perdón. Y se doy cuenta aquí, me marca todo, aquí, esta es una escala por defecto, le pueden cambiar la coloración que utiliza, ya en este caso entre más amarillo es más alto el número y entre más morado es más bajo el número, pasando por los verdes, ¿ya? Si se dan cuenta, la información en verdad está contenida en la parte urbana de Santiago. Para estas zonas no tengo tanta información del valor del suelo. Ya, eso es común, por ejemplo, en la información que estuvieron trabajando en el laboratorio pasado, había mucha información como faltante, ¿ya? Eso pasa mucho, sobre todo en lugares más rurales donde lamentablemente no se maneja mucha información, ¿ya? Pero nosotros podemos hacer ciertos ajustes, ¿ya? Y Pandas, no recuerdo si la alcanzaron a ver con Hans, pero tiene una función que se llama lock, ¿ya? Que me permite filtrar bajo algún criterio dentro de un data frame, ¿ya? Creo que era un filter, ¿ya? Pero esto también me permite hacer un filtro un poco más sencillo para algo muy puntual. No me permite ir tan lejos como lo permite filter, pero para hacer cosas sencillas me sirve. En este caso, a distritos, yo le voy a hacer un filtro lock donde quiero que el valor del suelo sea mayor que 2 para asegurarme como que haya valor, ¿ya? Esto es un pequeño sencillo, yo podría incluso filtrar por coordenadas, que lo vamos a ver más abajo. Estoy simplemente haciendo un ejemplo de maqueta para que vean que uno puede filtrar rápidamente la información, ¿ya? ¿Qué me va a hacer esto? Si se dan cuenta acá arriba, cuando cargué el data frame, acá en la columna del valor del metro cuadrado, está en UF, por ejemplo, de orden 31 y 21, ¿ya? Pero estos hay muchos valores. Incluso podemos poner aquí y hacer uso de nuestra función describe para ver cómo se comporta esa columna en particular. Entonces sería la columna 1 UF M2 punto describe. Aquí podemos ver que el valor mínimo es un 0, o sea, hay datos que tienen 0 valor del metro cuadrado, que eso no debería estar bien, ¿ya? Y con eso ya me doy cuenta que hay valores con 0. Ya, por eso abajo, yo lo que estoy haciendo es mayor a 2, ¿por qué? Y acá voy a plotear esa columna en el mapa. Entonces, ¿qué me hace? Ahora me acercó, me hizo una especie de zoom a donde hay información, ¿sí? Que es en Santiago, en el centro, y yo puedo ya ver cómo cambia el valor del metro cuadrado del suelo dependiendo del distrito censal en el que me encuentro. Y aquí podemos ver que el cono oriente es el que tiene 2 y no 1, porque creo que había una superficie acá lejos que también tenía registro mayor a 1, y yo quería mostrar solo Santiago en este caso. A ver. Esto no es la forma correcta de hacerlo para mostrar una zona específica. Yo esto lo podría hacer por geometría, pero simplemente estoy mostrando distintas funcionalidades de cómo pueden hacer las cosas, ¿ya? Listo, entonces aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo al plot? Le estoy diciendo, oye, quiero que la columna del metro cuadrado es la que me plotees con coloración, ¿ya? Y todos los demás parámetros que ya hemos estado usando. ¿Qué pasa si ahora queremos en este mismo gráfico que está acá arriba, queremos además agregar las líneas de metro que graficamos acá de forma independiente, ¿ya? Entonces yo quiero hacer una única visualización que tenga el mapa de la coloración del UF del metro cuadrado y las líneas de metro. Entonces, este gráfico que está acá arriba, que es el distritos filtrado.plot con la columna pintada, lo voy a guardar en una variable, ¿ya? Cuando ustedes guardan un gráfico en una variable, lo que están guardando son los axes de ese gráfico, ¿ya? Esos axes, que son como los ejes donde está cargado ese gráfico, ¿ya? Yo se los voy a pasar acá abajo, a otro plot, ¿sí? Que es de las líneas de metro.
Ya, entonces, ¿qué le voy a decir? Ahora grafízame las líneas de metro en la misma estructura que ocupaste antes, con ese tamaño, ese color de las líneas y ese ancho de las líneas de metro. Entonces voy a ponerle play y pasó esto. Y ahí este es uno de los errores forzosos que les había dicho antes. ¿Se acuerdan que arriba yo cambié el sistema de coordenadas por acá? Lo cambié a 4326, el de metro, que antes inicialmente estaba en 32719, pero yo lo cambié para mostrarles cómo se cambiaba el 4326, ¿ya? Eso pasa mucho. Ya el semestre pasado nosotros a propósito le entregábamos información en distintos sistemas de referencia para que me dieran a lidiar con ello, porque en los trabajos va a pasarles mucho. Ya, si se dan cuenta, ahí se alcanza a ver un pequeño punto que puede ser Santiago, ¿sí? Eh, al, era tu CRS, perdón, no sé. No sé dónde se escribe esa función. Acá. Eso es lo que le decía Hans hace un place. Aquí este método no me está cambiando cuando me sale el objeto mostrado al tiro por Júpiter. Si se dan cuenta, aquí ya lo cambió, aquí lo volvió a cambiar a las magnitudes que nosotros queremos, pero no la cambió en estas líneas de metro, ¿sí? Si yo aquí abajo vuelvo a imprimir líneas de metro, me sale con el menos 70 como menos 33 nuevamente, ¿sí? Y eso es porque esto no funciona. Ya. No todas las funciones de Pantas funcionan el in-place. Vamos a arriesgarnos. Ojalá que sí. Ponerle acá. Funcionó. Si ahora pongo esto acá, efectivamente se cambió. Este in-place lo que hace, ok, esta función que cambia las coordenadas se aplique directamente a líneas de metro. ¿Cómo lo podría haber solucionado también? Podría haber guardado lo que acabo de hacer ahí y sin el in-place. Las dos formas son válidas para hacer exactamente lo mismo. ¿Ah? Y ahí está en nuestro sistema de coordenadas. Y ahora que sabemos que están en el mismo sistema de coordenadas, puedo plotearlas ambas juntas. Y tengo ahora una visualización de Santiago con la coloración que hice antes y además tengo las líneas de metro. ¿Ya? Aquí estoy visualizando cosas. ¿Ya? Pero existen ciertas funciones geométricas de GeoPandas que me van a permitir hacer cosas con las geometrías mismas. ¿Ya? Por ejemplo, ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo puedo, además, determinarle a cada uno de los distritos censales los centroides de esta zona. El centroide es el punto que está en el medio geométrico de cada una de las figuras geométricas, ¿ya? Así como vamos a ver cómo se hace primero. Primero aquí estoy copiando un data frame, que es el distrito filtrado, es decir, como el Santiago más chiquitito, porque solamente lo voy a hacer con eso, para no hacerlo con uno que está muy grande y no se alcanzan a ver. Y lo voy a copiar. Y lo voy a guardar en un archivo que se llama centroides distrito censal. ¿Ya? Por ahora ese archivo es exactamente igual al otro, es una copia. La ventaja es que de la función copia es que ahora yo lo que haga a uno de ellos no va a afectar al otro. Si yo no pongo el copy, van a ser un puntero, por lo tanto, si yo modifico uno, también se va a modificar el otro. ¿Ya? No quiero eso, no quiero perder la información de los distritos filtrados. Entonces, para editar la geometría de las figuras, a la columna geometría, que en este momento, antes de aplicar la línea 7, están con los polígonos de los distritos censales. Yo quiero que a esto que está acá, el centroid es un atributo del data frame, que lo que hace es determinar los centroides de cada una de las figuras.
Ya uno pensaría que podría ser una función, pero es un atributo de la geometría, ¿ya? Así como centroide, hay uno que es área, hay otro que es perímetro, y hay los que se les ocurran. Y ahí pueden buscar en Google qué es lo que quieren hacer, y cómo pandas o geopandas lo trabajan. ¿Ya? En este caso voy a calcular el centroide de cada uno de los distritos censales y lo voy a guardar en la columna geometría. ¿Ya? ¿Y qué después voy a hacer? Al mismo plano de antes, pero ahora ya no voy a plotear ninguna columna. Ya te voy a explicar qué son esos parámetros. Le voy a agregar a Santiago, le voy a agregar los centroides. ¿Ya? ¿Qué son todos estos parámetros que están acá? Esa es la figura que ya hemos visto, el tamaño. Esos son el X y el Y. El color, y aquí lo pongo distinto porque para que entiendan que también se puede hacer de otra forma el color. Si yo pongo un signo gato en el string, puedo referirme al color con código X. Si alguien no sabe lo que es el código X, es un código que me permite identificar cada color mediante RGB, donde las tres primeras son del red, las siguientes son del green y las siguientes son del blue. ¿Sí? Y van desde 0 a 255. ¿Ya? Por lo tanto, como son solo 2 dígitos, usa números hexadecimales. Por eso es código X. Si alguien quiere saber más, puede buscar acerca de ello. Pero así pueden definir muchos colores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo donde F es el número más grande que puedo obtener. Por lo tanto, ahí le estoy dando mucho rojo y un poquito de azul y de verde y azul. ¿Ya? Es para crear colores. ¿Ya? También se puede usar acá. El edge color también se puede escribir como texto, o como arriba lo pusimos con la inicial. Creo que si yo pongo aquí B, también es blue. Ya, line width es el ancho de las líneas. El marker, ya se lo explicó Hans, es como el símbolo con el que aparecen los puntos. En este caso, como son centroides, tiene un marker. El tamaño de ese punto y el color de ese punto. En este caso lo estoy haciendo negro porque puse el R, el G y el B, todo en 0. Ya, entonces voy a plotear esto. Y tengo mi mapa de Santiago, donde ahora apareció un puntito en el centro de cada una de esas figuras, y ese puntito es un data frame nuevo, ¿sí? Donde ahora en la última columna de la geometría dice point. Entonces ya hemos visto que hemos graficado polígonos, hemos graficado líneas, y ahora acabamos de graficar puntos, ¿ya? Eso, si se dan cuenta, todo el resto de la información la sigue manteniendo de las figuras originales. Y ahora vamos a hacer algunos filtros extra que son geométricos. Dentro del archivo de ejemplo también le agregué las estaciones de metro. Y aquí las estoy cargando de la misma forma que las cargué en el principio. Y las vamos a plotear. Aquí les pongo otra forma de poner los colores también. La inicial, como les dije recién. Y aquí estoy usando otro marker que es una X. Y ahí me aparecieron las estaciones de metro solas, ¿ya? Que la estoy ploteando con ese ejemplo. Pensemos que yo ahora quisiera intersectar estas estaciones con los distritos censales, ¿ya? Y lo que quiero hacer es quedarme solamente con los distritos censales que tienen estaciones de metro, ¿ya? Entonces, para eso existen comandos que son sjoin. También hay otro, que pueden anotarlo por ahí, que se llama overlay, que también me sirve para hacer GeoPandas overlay, me sirve para hacer también funciones geométricas, intersecciones, uniones, etc. Por ahora vamos a usar este que es el más sencillo. Y que lo que está haciendo es, a distritos censales, intersectarla con estaciones de metro y quedarse, por método de intersección, solamente con los distritos censales que comparten geometría con las estaciones de metro. Entonces yo voy a ejecutar eso. Ahora, si se dan cuenta, voy a agregar acá. Si pongo el len de distritos, aquí usé todos los distritos que estaban en un principio. Tengo 449 distritos. Y si pongo el de los distritos de metro, tengo 127. Es decir, esto me filtró cierta información en base a geometría de intersección. Y si ahora los quiero plotear los distritos de metro, ¿sí?, junto con las estaciones de metro para asegurarme que me está mostrando las que corresponden, ahí yo puedo visualizar, quizás no se ve bien con ese color, y se ve un poco mejor. Solamente me seleccionó los distritos censales que tocan alguna estación de metro. ¿Ya? Como les digo, hay una infinidad de funciones geométricas para trabajar acá que es cosa de revisar la web. ¿Ya?
Además, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 agregué 2 Jupyter. En el capítulo 5 tiene la parte 1 y el capítulo 6 tiene la parte 2, donde se usa pandas en el capítulo 5 y GeoPanda en el capítulo 6, donde hacen más funciones y más cosas choras con la encuesta de origen-destino. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo lean, lo entiendan, está todo muy explicado, es de otro académico de la Universidad Andrés Bello, ¿ya? Que trabaja con datos también de información geográfica, que yo una vez asistí a un curso y adapté algunas cosas para el curso que encontré muy interesantes de que ustedes aprendan a manejar. ¿Ya? Él hace intersecciones con otros shapes, otras figuras que él maneja, está todo muy explicado ahí, ¿ya? Y adaptado a los conocimientos del curso. Todo lo demás lo saqué para que no se confundieran, ¿ya? Están esas dos partes, si quieren las pueden hacer como algo extra para saber qué más funciones se pueden hacer con GeoPandas y cuál es el potencial que puede llegar a tener, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna duda, aprovechen de preguntarme, yo voy a subir todo esto. La versión que está arriba creo que le faltan algunas cosas de las proyecciones y el ejemplo del final. No sé si tienen alguna duda, aprovechen de hacerlas ahora. Ya, la ventaja de QGIS o desventaja de QGIS, porque tiene ventaja y desventaja respecto a Python, es que en QGIS no tienes, o sea, sé que hay complementos que tú puedes programar en Python para tener funciones extras dentro de QGIS, pero la ventaja de Python es que te permite automatizar procesos y tienes toda la librería de pandas que Hans mostró en el capítulo anterior, que puedes usar además con GeoPandas. Es decir, como puedes usar todo pandas dentro de QGIS, por decirlo de alguna manera, considerando que GeoPandas vendría siendo un competidor de QGIS. Ahora, QGIS tiene ciertas ventajas, como por ejemplo, que es mucho más fácil manipular, hacer zoom, mirar los datos como son, ver si hay errores, etcétera. Yo, en verdad, las trabajo de forma complementaria, es decir, con QGIS yo abro los shapes, veo, por ejemplo, en qué proyecciones están, veo si hay algún dato muy raro, veo si hay algo muy extraño, y cuando ya me cercioro, yo me voy a GeoPandas. Pero yo hago todo en GeoPandas principalmente. Incluso cada vez estoy haciendo más cosas en GeoPandas que ¿cómo se llama esto? Que en QGIS. Por eso yo recomiendo aprender muy bien pandas. Este ramo pronto va a ser requisito de algún otro curso que se usa mucho QGIS, y principalmente porque QGIS te empieza a quedar chico cuando quieres trabajar con muchos datos y quieres procesarlos rápidamente, ¿ya? Por esas ventajas, yo creo que Pandas cada vez se hace una mejor alternativa frente a estos software. El problema que tiene es que, claro, hay que saber programar, y para eso estamos en este curso enseñando esto. En QGIS podría alguien tomar un curso QGIS y saber un poco de GIS y hacer varias funciones que están prehechas, pero la ventaja es que acá es mucho más libre, puedes hacer prácticamente lo que quieras con las geometrías. Sí, la actividad del próximo lunes entran ambos módulos de forma separada, es decir, los que quieren saber cómo les va a ir en cada uno van a estar muy bien separados, es decir, va a haber una parte que hace referencia a pandas y otra parte que hace referencia a geopandas. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que vamos a evaluar en GeoPandas no va a ser lo de pandas, sino que va a ser algo exclusivo de GeoPandas en el sentido de las geometrías, dado que ambas son prácticamente la misma librería. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, parece que no. Hans, aquí me están diciendo. Sí, lo voy a subir al tiro. Unas versiones, de acá esto, lo voy a actualizar al tiro para que tenga lo que
tal cual lo que vimos ahora. Ya le voy a ahorrar eso sí algunas cosas que creo que podrían confundir más que no. Pero todo va a estar arriba. Ah, sí, el video también. Sí, el video también. Voy a subirlo al tiro, lo que se demore suma en procesarlo. Y lo subo a YouTube, lo pongo los umbrales de tiempo que corresponde a cada uno y lo pongo en el sitio. O sea, mañana más tardar va a estar. Ya, no hay más dudas al parecer. Ya, terminamos a buena hora. Entonces, lo esperamos el jueves para la lectura del enunciado o los enunciados. Y luego el próximo lunes para las actividades. Eso, que esté muy bien, cuídense y bueno, siempre pueden hacer consultas en las issues, etcétera. Eso, que esté muy bien, chao, chao. Estén bien. Saludos. Hola, profe, muchas gracias. No, nada, chao, chao.